Y estamos recibiendo al ex canciller de la República, el doctor Sergio Abreu, para que nos hable de esta nueva situación institucional que tiene la UNASUR con la ratificación que es Uruguay, el noveno país, ¿no? En ratificar, y de alguna manera esto pone en marcha la institucionalidad de la UNASUR. Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto, muchas gracias. La primera reflexión es que nosotros estamos a veces demasiado contagiados por esa crisis que nos obliga a tener cada día una institución nueva. Si todavía no terminamos de fracasar en alguna o de tener un éxito cuando creamos otra institución. Pero también es cierto que las instituciones son hijas de determinadas circunstancias históricas. UNASUR hace tiempo que se está discutiendo, incluso el propio Uruguay, el presidente Vázquez retiraba el apoyo y su ingreso a una dificultad personal que tenía con el expresidente Kirchner, con razón, y donde nosotros lo apoyamos en forma manifiesta. Las circunstancias han cambiado, ahora ya había 8 países, hay una agenda muy importante en este tema, que no es exclusivamente ideológica o política de carácter táctico, sino que está, por ejemplo, la infraestructura, la energía, las comunicaciones, un proyecto IRSA sudamericano, que es parte también de la estrategia de nuestro país en lo que significa su rol en la región. Y entonces la reflexión nos hace ir avanzando sobre un hecho ya irreversible, pero no para acompañar en forma pasiva, sino para tratar de que en cada tema de esta naturaleza, que es muy importante para el país, podamos tener una posición fundada, reflexiva, pero también de propuesta, que es lo que el Uruguay necesita en la región. Claro, Abreu, uno a veces, que no es especialista en todo esto, dice, bueno, ¿cuál es la importancia que ahora con Uruguay, que haya ratificado, que ahora se pone en marcha la UNASUR? Es decir, ¿qué cambia en términos concretos cuando ya la UNASUR, bueno, ya había venido trabajando, digamos, a nivel de sus presidentes? Bueno, ¿Qué desafíos tiene ahora? El cambio es que nosotros estábamos en un régimen, en una situación de gran precariedad jurídica, y el Uruguay, un país pequeño, su gran escudo es la seguridad jurídica. Teníamos un secretario general, que era el expresidente Kirchner, que no reunía ninguno de los requisitos que la Convención de Viena le establece un secretario general, es decir, independencia política y técnica. Era diputado nacional, presidente de un partido, y ya de por sí era absolutamente incompatible su posición. Por otro lado, estaba funcionando sin la ratificación de los estados. Entonces, lo que cambia ahora es que tenemos una organización ya definida, con un secretario general o secretaria general que va a ser designado en los próximos tiempos, pero con una clara percepción de que hay temas puntuales que ahora tenemos que enfrentar. Es muy importante la incorporación de Colombia, de Chile, de Perú, es decir, del resto de los países que estaban confrontados de alguna forma en el modelo que el presidente Chávez establecía de el eje bolivariano contra el eje Monroe, o el eje Monroe. Es llamativo que Brasil todavía no haya ratificado esto, cuando es el autor de la idea o el que trató de impulsar. Pero hoy está vigente, y en esa vigencia hay, por ejemplo, organismos de cooperación, como entre ministros de defensa, que no es un tema menor, que no es integración de las espadas, sino información, transparencia sobre la guerra, el eventual conflicto sobre la guerra esta de compra de armamentos, que América del Sur se ha visto envuelta en algo increíblemente irracional, 70.000 millones de dólares en los últimos tiempos. Todo eso es donde el Uruguay tiene que actuar con seriedad, con capacidad de propuesta y ahora ya con una estructura jurídica vigente. Claro, ¿esto debilita organizaciones ya preexistentes? Pienso en la OEA, donde todos estos países, No debería. Lo que pasa es que nosotros sufrimos, y la pregunta es muy atinada, sufrimos de una fuga hacia adelante. Cada vez que tenemos un problema creamos una organización. Entonces tenemos a la ALC, a la ADI, el CELA, Mercosur, el Pacto Andino, la OEA, ahora UNASUR, y son, vuelvo a repetir, hijos de cada momento, pero claro, la OEA de ninguna manera puede ser sustituida porque es un diálogo panamericano, están los Estados Unidos, está Canadá, tiene cláusulas democráticas importantes, es un tema que nosotros pusimos como condición para votar, es el agregado del artículo 2, que tuviera cláusula democrática, el UNASUR, para la suspensión inmediata de cualquier país que violara en forma sistemática los derechos humanos o tuviera circunstancias de ruptura institucional.
Yo creo que hay una inflación de organizaciones. Yo siempre digo, alguna experiencia tengo en este tema de años, he asistido a cantidad de velorios de organismos internacionales, ningún entierro. Pero bueno, esa es la realidad, así que tenemos que empezar a ver cómo empieza la UNASUR, cómo participamos y después veremos en qué situación terminal o de latencia, como sucede en algunos. No sustituye ni la OEA, no sustituye ni Mercosur, ni los temas de la LADI, porque a veces son esquemas de distinta dimensión. Creo que sí puede ser una inflación exagerada del Parlamento, otro Parlamento más. Ahí yo no estoy muy de acuerdo, como tampoco he estado de acuerdo con el Parlamento del Mercosur. Pero no es un hecho que no está demasiado planteado. Está planteado ya en Cochabamba y claro. todo. Entonces vamos a sumar una cantidad de parlamentos que a mí me parece que no es la mejor imagen, porque en realidad es el contenido y los resultados, y no simplemente todo una parafernalia, por decir así, de parlamentos que terminan siendo más presupuesto y más distracción de algunas actividades de los parlamentarios en sus países que los resultados concretos que queremos. Siguiendo lo que usted estaba diciendo, la UNASUR puede llegar a ser un factor clave, importante en el hecho de mantener la estabilidad institucional de la región. Yo creo que con todos, esta cláusula sí, democrática. todos digamos. tienen esa cláusula. Esta cláusula democrática está en la OEA y es muy fuerte. Y también es cierto que la cláusula democrática supone pluralismo y democracia representativa, no gobiernos de partido único, claro, o una visión democrática distinta. También es cierto que acá los derechos humanos van no solo de lo que son los derechos físicos, van también los derechos sociales, pero están los derechos de las comunicaciones, o el cercenamiento que se produce en medios de comunicación, o el cortar determinadas libertades. Es una ampliación muy fuerte y muy pensada de lo que es una democracia donde sin libertad de expresión, como sucede en algunos países, o con alguna visión muy recortada, la democracia termina siendo una especie de legitimidad de un presidente con determinados lineamientos de plebiscitos, donde el concepto de representatividad, que es donde están los que representan al pueblo en los parlamentos, se comienza a debilitar. Entonces, es bueno que nosotros sigamos insistiendo en qué pensamos cuando hablamos de democracia representativa. Claro, ¿y qué riesgos tiene continuar con la UNASUR una vez que ya está sobre la mesa? No, yo creo que los riesgos ya están muy... En América del Sur y en América Latina hay tres procesos que a mí me preocupan y nos preocupan mucho. Que el primero es la fragmentación. Es decir, el que no está conmigo está contra mí. Entonces, a nivel político. Político. Por ejemplo, lo que se plantea en el eje bolivariano, esa confrontación entre Colombia y Venezuela, que ha sido tan dañina para la relación, o la propia visión de Chile en algunos temas, o Bolivia, bueno, y ahora tenemos temas limítrofes, y ahora, más allá de UNASUR, tenemos un problema entre Nicaragua y Costa Rica, que no es poca cosa. Esa fragmentación es un tema que la tenemos que ayudar a superar, porque los nacionalismos exacerbados siempre son una buena bandera en determinados mercados políticos. Segundo es la no intervención. Es decir, yo he visto en los últimos tiempos que muchos gobiernos, obviamente el gobierno de los Estados Unidos ha sido el avanzado en estas cosas durante muchos años, intervienen en los asuntos internos de los otros estados, simplemente para tratar de orientar. Bueno, a eso se han sumado algunos gobiernos sudamericanos, donde financian, ayudan y dicen acá está el gobierno amigo o el candidato tal o cual. Y eso es intervenir violando el principio de no intervención, con el peligro de que lo que le permitimos a los que se supone que son amigos, después no se lo vamos a poder evitar a los que no son amigos. Y el tercero es el conflicto. Estamos en la puerta de algún conflicto bélico que tenemos que evitar. ¿A cuál se refiere concretamente? Y el de Colombia-Venezuela, que ahora está de alguna forma ya alivianado por el liderazgo del presidente Santos, pero tenemos, por ejemplo, el tema de Costa Rica y Nicaragua, que no es poca cosa, conflictos que se van, cada vez que hay una dificultad se amenazan con mandar aviones, y en esta carrera armamentista 70.000 millones de dólares, en el continente más desigual del planeta, no es el más pobre, el más desigual, que nos demos el lujo de estar comprando armamentos para ver cómo cada uno defiende su visión nacional, es hasta una irresponsabilidad. Entonces, nosotros tratamos de incorporarnos, pero con ese criterio crítico de darle un buen sentido a lo que significa el UNASUR, ¿no?
Sergio Abreu, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Clave Mundial. Un gusto, como siempre. Gracias. Y nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes con otra edición. Nos vemos. Gracias.